Hoy estamos en los retos de la política con Fernando Vallespín. Fernando es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, donde también ha sido director de departamento, vicerrector y distintas ocupaciones. Fernando, lo primero, bienvenido a los retos de la política, este programa del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias, un verdadero placer, de verdad, Manolo. Muy bien, Fernando, pues esa es la pregunta. ¿Cuáles son, en tu opinión, los retos de la política hoy? Bueno, son tantos que realmente hacer un resumen es muy, es muy difícil. Vamos a ver, yo creo que hay retos que asustan y asustan mucho porque realmente son de una dimensión que hoy por hoy todavía no podemos imaginar las consecuencias que puedan tener. El primero, indudablemente, pues es la necesidad de un cambio radical de la forma en la que venimos produciendo, que es lo que tiene que ver con, digamos, con el calentamiento climático, que necesariamente va a generar transformaciones no solamente en el desarrollo del sistema económico, sino también en la forma en la que se organiza la política. Esto conecta con otro elemento que me preocupa muchísimo, que son las amenazas a la democracia. Yo creo que están también interconectados, porque en definitiva yo creo que el gran problema que tenemos ante nosotros es que no sabemos funcionar con una política más allá del Estado, pero por otra parte, para resolver los problemas de hoy necesitamos una política, diríamos, con una dimensión global, ¿no? O por lo menos una dimensión regional. Claro, este giro, ¿no? Desde una política centrada en el Estado, que es tal y como la venimos conociendo, con sistemas políticos que tienen la capacidad de representar realmente a un pueblo, aunque, bueno, el término, como he sabido, es muy, muy ambiguo, el cómo podemos poco a poco ir sintonizándola con lo que son las necesidades más amplias, ¿no? He hablado del cambio climático, pero puede haber otras, ¿no? Como puede ser el control el control de las grandes corporaciones, digamos, de las nuevas tecnológicas, ¿no? Nuevas tecnologías, o como puede ser, bueno, la organización de un sistema auténticamente representativo en el ámbito supranacional. Eh, el punto que yo creo que es más delicado para los sistemas democráticos, que es el plantearnos si efectivamente esa especie de matrimonio, ¿no?, que se había establecido entre democracia y capitalismo no se puede estar rompiendo en nuestros días, ¿no?, precisamente por la globalización económica. O sea, digamos que desde una perspectiva macro hay Sí, problemas que son extraordinarios porque además también, como estamos viendo ahora muy recientemente, tiene una dimensión geopolítica, ¿no? Entonces, digamos, la subordinación de algunos estados a otros más poderosos es un hecho, pero también la subordinación de los poderes formales del Estado, eh, que ya no están ubicados digamos, en las instituciones formales, sino que han emigrado a otros lugares, como puede ser pues eso, las grandes multinacionales tecnológicas, como pueden ser las grandes empresas energéticas y sobre todo como puede ser, pues bueno, eso que llamamos mercados, ¿no?, por sí. simplificar. Yo creo que esto bueno, pues es tan amplio y tan preocupante que realmente yo creo que no tenemos tiempo de entrar en ello. Pero Sí. sí podemos entrar en cuestiones, digamos, que son también muy amenazantes para el funcionamiento de los sistemas democráticos y que son más fáciles quizá de percibir, ¿no?, como es la crisis de representación o de desintermediación, podemos llamarlo como queramos, en los sistemas democráticos. Se ha producido un fenómeno, ¿no?, de retirada de la confianza de los ciudadanos en el sistema político, pero muy en particular en aquellas instituciones que eran las encargadas de representarlos, ¿eh? Esto, esto me parece que es un problema muy grave porque observamos que cada vez se fracturan más los sistemas políticos, pero a la vez esto, digamos, incide sobre la gobernabilidad. Ahora estamos asistiendo, por ejemplo, a algo fascinante que conecta esto último con lo que hablábamos anteriormente. Se elige a una primera ministra
en el Reino Unido para que lleve a cabo un determinado tipo de políticas y los mercados tumban esas políticas. Estamos hablando de la sexta economía del mundo, o sea que no estamos hablando de un Estado cualquiera, ¿no? Sí, Y sin embargo, bueno, se ha visto obligada a dimitir fundamentalmente porque, bueno, por el fracaso inicial de su política económico-fiscal, ¿no? sí, Que aquí, como en otros lugares, está siendo muy controlada por esto otro tipo de poderes de los que estamos hablando. Claro, el ciudadano cuando se enfrenta a esto, digamos, pues genera un tipo de desconfianza nuevo, ¿no? Que es, sobre todo se apoya sobre la idea bueno, sobre la idea de todas las promesas que nos hacen los políticos en el momento electoral, ¿no? En la sí. campaña electoral nos encontramos con que después no las pueden cumplir, ¿no? Es decir, que se hacen más promesas de las que realmente el sistema político tiene la capacidad Sí, para poder desarrollarlas. Fernando, sin citarlos, evidentemente estás también refiriéndote a los partidos políticos, ¿no? En esta crisis de Claro, no, no, a eso intermediación, ¿no? iba. A eso iba. No, a los partidos políticos, ¿no? Indudablemente yo creo que aquí hay un problema que es un problema que tiene que ver con otra serie de factores que los voy a enumerar así de una manera muy simple y con palabras claves, si quieres. Vamos a ver, es, digamos, la pérdida creciente de, digamos, de sentido y de capacidad de captar la atención de los discursos ideológicos. O sea, las ideologías parece ya prácticamente que son un fenómeno del pasado. La política ideológica ha sido sustituida por políticas identitarias. Y luego, en tercer lugar, un fenómeno que yo creo que está también generando muchísimo ruido y que está afectando sobre todo a esta crisis de representación, que es, digamos, que es la aparición de un nuevo espacio público, ¿no? Sí, Donde se frustra completamente, digamos, los presupuestos de la comunicación política, ¿no? Es decir, una comunicación política que no sigue reglas, que, digamos, se ha apartado de lo que venían siendo también digamos, el sistema mediador tradicional, que era el de los medios de comunicación tradicionales, aparición de redes sociales, etcétera. Bueno, cada uno de estos puntos yo creo que suscita cuestiones que son de mucho calado y que tienen además muchos matices, que funcionan mejor en unos países que otros. Pero bueno, yo creo que en todos y cada uno de ellos nos encontramos con, eh, con desafíos que no son nada fáciles de resolver. Es decir, que, por resumir mucho lo que vengo diciendo, ¿no? O sea, tendemos a seguir esa inercia según la cual la política podemos seguir comprendiéndola y analizándola a partir de conceptos, ideas, prejuicios, ¿no? Que vienen del pasado, cuando realmente nos encontramos en este presente que se han cambiado radicalmente las circunstancias sobre las que opera, ¿no? Y yo creo que las disfunciones a las que estamos asistiendo son un reflejo digamos, de esa falta de ajuste, ¿no? De lo que es una sociedad de estados con un mundo globalizado, ¿no? De lo que es la aparición de organizaciones supranacionales, como puede ser la Unión Europea, que es un mecanismo de defensa, pero también es un mecanismo, diríamos, de apartamiento del ciudadano, de la política que quizá realmente le preocupe, ¿no? Que es la más sí. inmediata, y así sucesivamente. No sé, elige lo que quieras de este abanico. Sí, no, y yo creo que aquí has puesto un punto que creo que es muy importante, ¿no? Y es este tipo de ciudadanos nuevos que se ha venido construyendo en los últimos 20 años al calor de la gran revolución digital, ¿no? Y Mm. cómo las viejas instituciones basadas en los mecanismos de la representación clásicos del liberalismo y demás no se ajustan, ¿no? O sea, yo creo que ese es el gran reto y el gran dilema, ¿no? Que tiene ahora mismo, Mm. y coincido contigo, ¿no? Que tiene ahora mismo la política, ¿no? Sí, sí, porque además, vamos a ver, yo creo que eh, hay muchos problemas. Yo los reduciría fundamentalmente a dos, ¿no? Yo creo que tenemos que reflexionar sobre dos dimensiones, ¿no? O sea, la primera tiene que ver con el fenómeno más general de la desintermediación, ¿no? Que favorecen yo Sí, creo que digamos, la crisis de intermediaciones, que la vemos, por ejemplo, en la economía, ¿no? O sea, es decir,
uno ya gracias a las nuevas tecnologías no necesita realmente una agencia de viajes, no se puede sacar su billete directamente solo y necesita que alguien realmente en el aeropuerto después o en la estación, ¿no? Pues le dé un billete, ¿no? O haga el check-in, ¿no? Uno ya viene de casa con eso resuelto, con lo cual este tipo de profesiones han desaparecido. Bueno, la política, tenemos que fijarnos en una cosa que es muy importante, ¿no? El sistema representativo, representado por los partidos políticos, presuponía que el representante de los ciudadanos estaba, digamos, actuaba en lugar de alguien que estaba ausente o en nombre de alguien que se presuponía necesariamente que estaba ausente. Bueno, pero hoy ¿quién está ausente? ¿No? Es decir, que en cualquier momento puedes hacerte Exacto. presente, ¿no? Sí. Con lo cual esta nueva política de la presencia permanente de todo individuo, ¿no? En el propio sistema político pues está generando una cantidad de choques que son impresionantes, ¿no? Y luego el segundo punto que me parece que también tenemos que tener en cuenta es digamos, la pérdida de autoritas, que es como yo lo llamaba en algún lugar, de toda posición de poder. Y esto nos afecta a nosotros, por ejemplo, como profesores universitarios, que veníamos teniendo una autoridad, Sí. ¿no? Sí. Porque, claro, a mí alguna vez me han corregido en clase porque a la vez están con su ordenador portátil chequeando Wikipedia, ¿no? O cualquier cosa, entonces dicen, no, no, profesor, esto no es así, ¿no? Y claro, en ese momento, que ellos no se dan cuenta, pero claro, ellos, digamos, necesitan que alguien les intermedie con toda la cantidad de información que hay ahí, ¿no? O sea que nosotros igual tenemos que cambiar la forma en la que veníamos dando clase y ayudarles a que ellos por sí mismos puedan acceder a información. Pero sin nosotros eso no sería factible. Bueno, pues yo creo que algo parecido está ocurriendo con el sistema representativo, ¿no? Es decir, que el desprecio hacia la política es porque pensamos que nosotros podemos tener una mayor capacidad de intervención, pero ignoramos que necesitamos intermediarios que también, en cierto modo, día a día, sean capaces de llevar adelante, pues bueno, pues un determinado proyecto político, ¿no? Pero fíjate, Manolo, la autoridad como la confianza son mecanismos de reducción de la complejidad, ¿no? Sí. Y claro, tú no puedes vivir en una sociedad donde no puedes confiar en un médico, por ejemplo, porque piensas que en la red ya vas a encontrar una mejor definición bueno, una mejor, un medicamento más eficaz, ¿no? Una vez que tú te empollas, ¿no? La enfermedad que supuestamente tienes. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos en una sociedad tremendamente compleja y el problema es, bueno, ¿cómo podemos abordarla, ¿no? Está la globalización, pero está también el desarrollo tecnológico, está la aparición de nuevas tecnologías cuyo efecto político es indudable, como puede ser la La inteligencia inteligencia artificial. artificial. Claro. Claro, la inteligencia artificial puede generar mecanismos de supervisión líquida, como lo llamaría Bauman, ¿no? En fin, que no sabemos realmente cuándo se nos está observando, para qué sirven los datos, ¿no? Que vamos dejando todos y cada uno de nosotros en la red. Por tanto, estamos en un mundo nuevo que tiene que ajustarse a esta nueva situación. Alguien dijo que Internet está provocando una revolución muy parecida a la que provocó en su día la imprenta, ¿no? Es decir, Sí. porque rompe con la mecánica. Claro, antes, digamos, sobre todo en el tema, y es curioso cómo coincide también con una revolución religiosa, ¿no? Que es el protestantismo, ¿no? O sea, el protestantismo tenía, es decir, surge, digamos, como un mecanismo de reacción frente a ese monopolio que tenía la Iglesia Católica de mediación, ¿no? Entre Dios y los fieles. Y claro, la revolución consiste en que los fieles ya se pueden conectar directamente con Dios leyendo por sí mismos la Biblia. Bueno, pues ahora nosotros pensamos que tenemos también, ¿no? Esa Sí. capacidad para valernos por nosotros mismos, ¿no? Para operar, digamos, en el sistema democrático. Y, Fernando, y- antes, sí. antes te referiste al tema de la identidad, ¿no? Cómo la ideología, has dicho textualmente, la ideología se ha visto superada por la identidad. ¿Puedes desarrollar un poco más ese tema? Sí, pero la verdad es que fíjate que esto conecta mucho o sea, casi es el corolario lógico de lo que venía diciendo. No sé, el liberalismo, digamos, posmoderno presuponía que nos íbamos a instituir en individuos verdaderamente autónomos, con capacidad para
para separarnos de esas convenciones, ¿no?, que nos venían atando, ¿no?, que nosotros por nosotros mismos íbamos a decidir cómo queremos vivir, etcétera, ¿no? Y lo que se ha producido, eso, bueno, eso es lo que Giddens llamaba eso de la, digamos, la modernidad postconvencional, ¿no?, o la modernidad reflexiva, es decir, que tú decides por ti mismo cómo quieres ser, cuál es tu modo de vida, etcétera. Ya nos encontramos curiosamente con que eso no se ha producido, por lo menos no se ha producido de un modo generalizado. Lo que se está produciendo es cada vez más, quizá porque todo es tan complejo, una adscripción creciente de los sujetos a su propia tribu, a lo que consideran que es su propia tribu, ya sea esta étnica, ¿no?, de formas Ujú. de vida, ya sea de tipo, digamos, de modos de consumo. Entonces, claro, cuando uno observa, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que todo el mundo sabe que hay esa especie de una sociedad radicalmente dividida, pues bueno, la gente lo que hace es adscribirse a uno de los dos grandes partidos que a su vez conectan con dos alternativas claramente marcadas, ¿no?, de vida social, ¿no? Digamos, una diríamos, más anclada en los valores tradicionales y entre ellos, pues incluso, pues bueno, un cierto supremacismo étnico, ¿no?, de la raza blanca. Otra, diríamos, pues más preocupada por problemas sociales, por la desigualdad, pero también de una mayor equidad, ¿no?, en la manera en la que las diferentes minorías étnicas, ¿no?, pueden participar. Y entonces, claro, ¿qué es lo que hace la gente? Pues la gente se adscribe, ¿no?, claramente, no solamente a su minoría étnica, sino al partido que consideran que mejor la representa. Por tanto, al final, esa adscripción identitaria es muy superior y mucho más profunda y tiene más eficacia que la anterior, ¿no?, donde uno se adscribía a Claro, una de las grandes ideologías, ¿no?, del sí. momento. Entonces, digamos que esta política identitaria, además, el problema que tiene, y aquí conectamos otra vez con lo que hemos venido observando con las redes sociales, ¿no?, y las nuevas tecnologías de la comunicación, es que lo que o sea, nos permite estar permanentemente en contacto con el grupo al que nos hemos adscrito, ¿no? Es decir, que aunque tú formes parte de una minoría ínfima, ¿no?, en una determinada comunidad real, o digamos no Ujú. virtual, tú puedes estar, digamos que eres una minoría judía, ¿no?, son muy poquitos, ¿no?, en un pueblo en Dakota del Norte. Sin embargo, tú puedes estar permanentemente en contacto con la comunidad judía de todo Estados Unidos, ¿no?, o Claro, incluso de claro. Israel, ¿no? De tal manera que la posibilidad para que a ti se te integre al modo tradicional, ¿no?, que tú te incorpores ya más claramente a lo que son los valores, diríamos, de la sociedad como un todo, pues se ve frustrada, aunque el ejemplo de los judíos yo creo que está mal elegido porque son los que mejor se adaptan realmente a esto, ¿no? O sea, que mantienen su comunidad pequeña, pero a la vez son capaces de ser ciudadanos, ¿no?, Sí, sí, del sí. país, ¿no? Pero hay otras comunidades que realmente pues eso lo tienen más difícil, ¿no? Entonces, claro, esta sociedad, me estoy concentrando en Estados Unidos porque es donde se ve de manera más clara, pero esto sirve también para otros lugares, ¿no? Una sociedad que realmente pues se suponía que era digamos, digamos, el lugar donde gentes que provienen de diferentes lugares, el melting pot, ¿no? Pues acaban unificándose en una única sociedad, ¿no? Pues se está fracturando cada vez más en diferentes comunidades, ¿no?, con cada vez menor capacidad realmente de pensar en términos de un grupo nacional unido, ¿no? Sí, Y en nuestro país, pues uno lo ve en el biploquismo, ¿no?, en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, sí, eso de sí. y uno se adscribe a cada uno de los dos bloques y luego cuando va a votar, pues bueno, puede hacer distinción entre unos partidos u otros que forman parte del bloque, pero en el fondo la identidad profunda, se genera digamos, en oposición a la del adversario, ¿no?, a la del Ya, otro. pero, o sea que hay como también una revalorización de la visión de Smith, ¿no? Del amigo enemigo, ¿no? Absolutamente, ¿no? Sobre todo porque las identidades no pueden cristalizar sin la definición de un otro, de un adversario, ¿no? Es decir, nada une más, ¿no?, que la definición de un adversario. Yo creo que esto lo ha entendido perfectamente el populismo, que siempre se construyó sobre nosotros ellos. Mm, sí, Eh, y entonces, pues eso, por eso yo creo que también tiene esa capacidad de triunfar, ¿no? Porque ese mecanismo tan primario funciona.
políticamente, ¿no? sí, Y además hay otro elemento del populismo que me parece que está contaminando la política democrática contemporánea, que es la moralización. Porque claro, tenemos que fijarnos en una cosa, ¿no? Que no basta con definirnos frente, o sea, definir el nosotros frente al ellos, ¿no? Sino que esto se moraliza en el sentido de que nosotros somos los buenos y ellos son los claro, malos, los perversos, los corruptos. Entonces, claro, cuando tú moralizas un conflicto político, ya, digamos, impides la posibilidad de negociación. Es decir, tú no vas a negociar con una persona que es moralmente indigna, ¿no? exacto. Entonces, claro, y eso lo vemos en el discurso público. Yo siempre pongo el ejemplo de la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, ¿no? Donde hay que elegir entre libertad o bolivarismo, comunismo, etcétera, ¿no? Por un lado. Entonces, claro, digamos, es renunciar a algo que moralmente es imposible, que es la libertad, para tener que, digamos, para satisfacer al perverso, ¿no? Pero por el otro lado, se cayó en esa misma trampa, ¿no? Cuando era elegir entre democracia o fascismo, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes que elegir entre democracia o fascismo, el fascismo se ve como algo intrínsecamente, o sea, moralmente perverso, ¿no? La perspectiva Claro, política, ¿no? Pero claro, el ciudadano se encuentra con que esa presentación tan hipermoralizada de la realidad política en el fondo excluye la posibilidad de elección, ¿eh? O sea, es decir, y claro, la democracia presupone que a ti se te dé la posibilidad de elegir a la oposición, por entendernos, ¿no? Y cuando la oposición aparece demonizada, bueno, o el gobierno, pues evidentemente pues, se aminora, ¿no? Se imposibilita, ¿no? Digamos, una elección libre. Y yo creo que por eso está más marcado en unos países que en otros, ¿no? Por ejemplo, en Alemania yo creo que la política alemana, y quizá por eso también es tan fácil pactar por parte de los partidos entre sí, ¿no? Digamos, hay una mayor aceptación, ¿no? Del pluralismo político y digamos, la moralización realmente solo afecta a la AfD, ¿no? Porque sí. digamos, pues eso le recuerda, digamos, al nazismo, ¿no? Es su pasado, ¿no? Pero entre el resto de los partidos realmente hay una enorme capacidad para poder negociar, no así en Estados Unidos, no así me temo, en nuestro país, y Sí, así sucesivamente. y a propósito de nuestro país, ¿cuál ves tú ahora mismo que es el reto más importante con el que se confronta el sistema político español? Hombre, yo creo que seguimos teniendo pendiente el Estado, ¿no? Es decir, la legitimidad de nuestro Estado en todo el territorio, es decir, ahí el problema catalán sigue sin solución, o sea, todavía no hemos dado con un consenso transpartidista, y me gustaría subrayar esto, ¿no? Sí, Que tenga la capacidad de aceptar nuestra diversidad interna bueno, poder operar, por tanto, como ocurrió en la transición, ¿no? Poder operar con una idea de España, ¿no? Que sea aceptada por todos los agentes políticos, aunque siempre es inevitable que haya alguna minoría, ¿no? Que tenga, digamos, que discrepe a este respecto. Yo creo que esto todavía lo está por conseguir. Y luego hay algo que me preocupa mucho también, que es digamos, la instrumentalización de las instituciones a través de los partidos, ¿no? O por intereses sí, partidistas, ¿no? A mí me parece que eso es algo tremendamente grave. Me parece muy bien que deseemos cambiar las instituciones o queramos reformarlas, pero lo que no se puede es que ocurran fenómenos como aquellos que estamos asistiendo ahora sobre, digamos, la renovación del Consejo del Poder Judicial, que nos cueste Dios y ayuda claro, renovar el Tribunal Constitucional, que se ponga en tela de juicio, diríamos, el rol de la monarquía. Se puede estar en contra de la monarquía, pero hay que luchar políticamente, digamos, para conseguir un consenso necesario para eso, pero lo que no se puede es arrinconar al rey, ¿no? O sea, es decir, si tiene una función constitucional, pues que la ejerza, ¿no? Eh, y cuestiones de ese tipo, ¿no? Y ahí me parece que tenemos un problema, que hay una erosión clara de las instituciones, que los partidos siguen pensando que realmente son instrumentales para sus propios intereses. Y hablo de ambos partidos, ¿no? Y a mí me parece que eso es grave. Y claro, en lo que esto provoca, pues
primero una deslegitimación de algunas de estas instituciones, por un lado, pero por otra parte también provoca que los ciudadanos, digamos, se separen, ¿no? de los actores políticos, ¿no? Y, vamos, tomen distancia, ¿no? Y se genere, que es algo que yo estoy observando cada vez más, no solamente en las encuestas, sino, bueno, la vida, digamos, en la fenomenología esta de la vida cotidiana, ¿no? De la que todos participamos, Sí. que es el resquemor, ¿no? Y la desconfianza. Eso, antes Mm. dije que la confianza es un mecanismo de reducción de la complejidad y es muy importante para... Mil gracias, Fernando. Y ahora, a propósito, me has recordado que fuiste también presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Sí, pero ya casi ni me acuerdo, o sea, que Ya ni te acuerdas, pero bueno, pasado. ha pasado tiempo. Sí, Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por tu aportación para los retos de la política. Ha sido un placer, como siempre, Dios. charlar contigo. Un gran Un abrazo. placer ha sido mío. Un abrazo fuerte. Hasta luego.